La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Hermano y hermana, qué gusto y qué privilegio llegar hasta ustedes por este medio, dando gracias infinitas al Señor, al dador de la vida, al buen Dios, que nos da esta oportunidad de llegar a ustedes, primeramente a nuestros hermanos que están por YouTube y a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición allá en República Dominicana. También a quienes nos ven por Telebendición, que el Señor les bendiga mucho. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, en el nombre del Señor. Mis hermanos, la porción de las Escrituras que vamos a leer se encuentra en Génesis, capítulo 1, en el versículo 26. Dice así la Escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. El tema está titulado Hagamos, oigan bien, hagamos, punto y coma, conducta de Dios. Hagamos conducta de Dios. Vean ustedes que aquí dice, dijo. Hay otras versiones que dice, y dijo. Y da a entender muy bien lo que quiere decir. Dijo. Ese es un verbo singular. O sea, uno fue el que dijo. Escuchen. Dijo. No dice dijeron. Dice dijo. Uno. Y después dice Dios. Dijo Dios. Y cuando vamos a buscar esa palabra en el hebreo es Elohim. Dios es Elohim en hebreo. Pero en hebreo esa palabra Elohim significa dioses. O sea que es plural. Ya no singular, sino plural. Permítanme porque necesito comenzar así. Entonces Dios del hebreo Elohim es plural. Y dice hagamos. Hagamos es plural. Hagamos implica a más de uno. Hagamos no es solo uno, son varios. Hagamos. Por eso está titulado Hagamos conducta de Dios. En este texto nosotros vemos al Dios trino. Al Dios trino. Trino es tri-uno. Tri-uno. Entonces vemos en este texto al Dios trino hablando. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De acuerdo a las Escrituras, la Trinidad, o sea, el Dios triuno, la Trinidad, estuvo presente en la creación desde el principio. Yo voy a pedir a los hermanos que puedan colocar el versículo 2, Génesis 1:2. Voy a verlo nada más con ustedes en pantalla, para que ustedes vean ahí al Espíritu Santo
al Espíritu Santo, que es Dios. Vean lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía. La palabra ahí es revoloteaba. Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Ya vemos entonces a una de las personas de la Trinidad en función. Así que vamos a colocar en el libro de Juan, es decir, San Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el verso 3, para que nosotros veamos a Jesús, que es Dios también, y voy a leerlo literalmente porque está bien explicadito. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Oigan, y el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nosotros vemos ahí, queridos hermanos, el sustento bíblico para decir que ese hagamos implicaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ahora yo quiero que entendamos, mis amados, que eso es conducta de Dios, que Dios siempre trabaja en equipo. Dios siempre, es decir, eso es conducta, es un principio, se trabaja en equipo. Y podemos ver otro pasaje para que vayamos juntos formando este mensaje por el Espíritu. En Génesis capítulo 3 y en el verso 22 vamos a ver el mismo criterio. Génesis 3, 22. Dice, y dijo Jehová Dios, escuchen, he aquí el hombre es como uno de nosotros, como uno de nosotros. Y nosotros es plural. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo que quiero aquí decirles es que vemos aquí a la Trinidad presente, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Por eso dice como uno de nosotros, como uno de nosotros. Ahora bien, quiero decirle lo siguiente, hagamos, es una conducta de Dios. Esto puedes escribir lo que voy a decir ahora. Dios es inclusivo, no exclusivo. Repito, Dios es inclusivo, no exclusivo. Es decir, Dios siempre trabaja en equipo. Siga conmigo. Dios sabe trabajar en conjunto. Y ahora vamos a ver el mismo criterio en Génesis capítulo 11, en el versículo 7. Génesis 11, en el verso 7, para seguir esos rasgos. Vean ustedes, qué hermoso es cuando llega a nuestras vidas el rema del Espíritu y todo se desprende, todo se abre. Y dice aquí en Génesis 11, 7, dice, ahora pues, escuchen, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Ve que es plural? Descendamos, o sea, no es uno, son tres. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Eso está hablando de la torre de Babilonia o la torre de Babel, que es lo mismo. Descendamos y confundamos. Mis hermanos, en Dios hay sinergia. Esa palabra es hermosa. Cuando hablamos de trabajo en equipo, se habla de sinergia. Se habla de tener la capacidad de rodearme de personas que me ayuden a cumplir un propósito que yo solito no puedo, que yo solo no puedo. En el reino de Dios hay sinergia, por cuanto el reino de Dios es un reino de orden, es un reino de orden, de delegación. Dios sabe delegar. Dios sabe delegar. Recuerden que Dios prueba y aprueba. Y cuando Dios delega, Dios prueba. Y cuando Dios revisa, pide cuentas, dependiendo las cuentas, Dios aprueba. Mis hermanos, a Dios no se le escapa nada. Dios no evade nada. Dios no se intimida de nadie. Dios no es aquel que dice, no, yo mejor no corrijo esto porque va y se resiente. No, Dios no trabaja así. Porque en el reino de Dios no hay resentimiento. En el reino de los hombres sí hay resentimiento, pero en el reino de Dios no. Por eso es que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Nacer de nuevo es nacer para vivir en el reino del Hijo amado, que es el reino de Dios. Entonces en Dios hay sinergia cuando se trata de las funciones del reino. Ahora, cuando se trata de la salvación, ahí sí no hay sinergia, porque la salvación no es Dios y yo. No. En la salvación hay monergismo, que eso sería solo uno hizo el trabajo de la salvación. Por eso es que la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Lamentablemente la mayoría de los cristianos no entienden eso y muchos de los pastores tampoco, porque normalmente llamamos a la gente para que aporte un paso y Dios aporta el otro 99. Y eso no es así. En la salvación Dios aporta el 100. La salvación es de Jehová, pero en el trabajo, en las funciones del reino, ahí sí hay sinergia. Por eso es tan importante. Ahora, nosotros naturalmente no sabemos trabajar en equipo, no sabemos escuchar a los demás, no aceptamos la corrección, no aceptamos que se nos diga eso está mal. Naturalmente así es. Por eso es que tenemos que, ciertamente ya pertenecemos al reino de Dios, pero tenemos que comportarnos, vivir a la altura de ese reino. Este mensaje es muy importante, se los aseguro. Así que en Dios hay sinergia. Si quiere, escriba esa palabra, sinergia, y después usted la busca para que vea todo lo que se está diciendo. Esas son las palabras que hay que escribir, porque después uno amplía esos criterios que estamos compartiendo aquí, esos remas del Espíritu. Así que entonces, Él decidió incluir al hombre para lograr sus propósitos. ¿Puede Dios? Escuchen, vean ustedes. Dios, que es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, ¿puede Dios hacer todas las cosas por sí mismo? Claro que sí, pero así no funciona el reino de Dios. Así no funciona el reino de Dios. Por eso es que dice, hagamos, descendamos, confundamos nosotros, porque Dios es inclusivo y no exclusivo. Así que Él decidió incluir al hombre. Siempre que usted vea grandes proezas, de acuerdo a la narrativa bíblica, nosotros vemos ahí a un Dios poderoso confiando en un vaso frágil. Por ejemplo, hablemos de la proeza que hizo Dios a través de Noé y su familia. El arca. ¿Podía Dios con crear un arca? Por favor.
Pero sin embargo, como Dios es inclusivo, Dios dice, Noé, vamos a hacer este trabajo en equipo. Porque así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Ahora, vean ustedes cómo piensa Dios. Vamos por favor a Eclesiastés 4. Recuerde que todo lo que dice la Biblia, aunque nos los diga para nosotros, aunque Dios nos los esté pidiendo a nosotros, Dios revela que así piensa Él. O sea, cuando Dios te pide algo, por ejemplo, tal es el pensamiento del hombre, ¿qué dice? Tal es Él. Entonces uno puede decir, tal es el pensamiento de Dios, tal es Dios. Vean ustedes en Eclesiastés 4, versículos 9 en adelante. Vamos a leer el 9 y el 10. Dice así, vean, así piensa Dios, mira, mejores son dos que uno. Dígale usted, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Diga conmigo, ay del solo. Si hay algo que busca Satanás es aislarte, es separarte del cuerpo, es que tú estés allá solito, porque el diablo sabe que una persona sola es vulnerable, es débil. Vean ustedes el pensamiento de Dios. Hay más revelación por el Espíritu ahora mismo. Dios crea todo. Pasan 5 días y Dios está tomando de sí mismo y creando. Y cuando Dios crea al hombre, dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Porque ay del solo. Entonces, el reino de Dios funciona en equipo, en trabajo en equipo. Pero en el reino de Satanás no. Por eso es que Satanás busca dividir. La división, ¿dónde nace? En el corazón de Satanás. Hasta que se halló maldad en él. Siga conmigo. Eso fue una rebelión. Eso fue amputar el diseño. Eso fue estorbar al propósito. Entonces, por eso es que el diablo busca cómo dividir la iglesia del Señor. Cómo amputarle partes, miembros al cuerpo de Cristo. Ahora, para lograr eso, ni el mismo diablo trabaja solo. Porque todo reino dividido entre sí no prevalece. Y eso en el reino de Satanás lo saben. O sea que el reino de Satanás trabaja también en equipo, pero busca aislar a los miembros participantes del reino de Dios para que estén solos, porque solos son más vulnerables. No es lo mismo uno que dos. No es lo mismo uno que tres. Ay del solo, diga conmigo, ay del solo. Así que el trabajo en equipo, la Biblia lo revela como un modelo que funciona, como un modelo efectivo. Ahora después vamos a aplicar las enseñanzas, no se preocupen. Ahora yo voy a ir en el orden del Espíritu. Muy bien. Vayan conmigo a Números en el capítulo 11. Números capítulo 11, versículos 14 al 17. Hermoso es el Señor, para siempre es su misericordia. ¿Van captando? ¿Van captando?
¿Sí? Bueno, usted dice amén. Muy bien. Números 11, versículos 14 hasta el 17, mis hermanos. Dice así: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Se da cuenta? Ay del solo. Por eso es que Dios viene y le suple a Moisés 70 varones para tomar del espíritu, del corazón suyo, e impartirlo a esos 70. Cuando tú logres trabajar en equipo, tú eres una persona madura. Eres una persona madura. Hay gente que dice: no, yo hago las cosas así porque no me gusta depender de nadie. ¿Qué es lo que se esconde detrás de ese decir? ¿Acaso no es orgullo? Ni el omnipotente trabajó solo. Hay que tener muy claro que todo funciona cuando hacemos lo que fuimos llamados a hacer e imitamos la conducta de Dios. Piensen esto: si Dios trabaja en equipo, yo debo trabajar en equipo, porque así funciona el reino de Dios. El reino de Dios no es para solitarios, todo lo contrario. Dios está llamando a los solitarios que vengan, que se incluyan, que sean parte, que se unan, que no se aíslen, porque de cuando en cuando, como las olas del mar que van y vienen, el maligno envía ese soplo con el fin de aislar a la gente. Y eso no funciona. Y nosotros, aquellos que por la gracia de Dios vamos un poquito más adelante, somos llamados ¿a qué? De acuerdo a la profecía de Isaías, somos reparadores de portillos. Nosotros buscamos cómo unir, no cómo dividir. Nosotros buscamos cómo reparar ese portillo, cómo dos que fueron separados se unan. Eso es reparar portillos, porque así funciona el reino de Dios. En el matrimonio, cuando hay conflictos, cuando hay pleitos y no se tratan, el enemigo empieza a ganar la batalla. Cobra ventaja el enemigo. Necesitamos reparar esas grietas, reparar esos portillos. Así que entonces, piensa en esto, para que empiece a aplicar para su vida. Si Dios, que es omnipotente, hizo las cosas, oye bien, con ese principio de hagamos, entiendo que el reino de Dios funciona en equipo. Entonces yo debo funcionar en equipo. Debo funcionar en equipo. Y para eso ya ustedes van a ver en unos momentos la capacidad que hay que tener. Entonces, imitemos la conducta de Dios. El que es de Dios, oye bien, vive como Dios. El que es de Dios vive como Dios. Aplica sus principios. Aplica su conducta. Sigan conmigo, por favor. Vean ustedes.
porque el pensamiento bíblico es uno. No importa si tú estás en el Antiguo Testamento, no importa si tú estás en el Nuevo Testamento, el pensamiento es uno, porque la palabra es de Dios y así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Entonces es una cuestión de entender cómo piensa Dios. Vean en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, versículos 6 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 9. 1 Corintios 3, versículos 6 al 9. Muy bien, dice así: yo planté, Apolos regó. Oigan, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? Sinergia. Un trabajo en equipo. Ay, qué frescura de revelación. Un trabajo en equipo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oigan, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué veo yo aquí? Dios, Pablo y Apolos, un muy buen equipo, porque cada quien hizo lo suyo. Se trataba de un mismo propósito. Vamos a trabajar en equipo. Pablo, siembra tú la semilla, tú, Apolos, riégala, y yo le doy el crecimiento. Trabajemos en equipo, porque así funciona el reino de Dios. Estorbamos a la funcionalidad del reino de Dios cuando no hacemos nuestra parte, cuando no sabemos trabajar en equipo. ¿Qué tal que Pablo hubiese sido un hombre orgulloso y hubiera dicho: mire, es justo que si yo siembro la semilla, yo la riego y yo tengo el fruto de esa siembra? Yo no quiero que Apolo siembre la suya. Vete, Apolo, a hacer lo tuyo. No. Yo siembro la semilla, Apolo la riega, y el crecimiento lo da Dios. Eso es sinergia. Cada vez que tú te separes del cuerpo de Cristo, entiende que estamos dañando, estamos perdiendo, estamos estorbando. Ahora bien, vamos entonces, para seguir con el mismo pensamiento, al capítulo 12 del mismo libro, de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el 14 en adelante. Estoy tratando de acortar la enseñanza para que Dios logre el propósito de que usted se lleve ese rema. Primera de Corintios 12, en el verso 14 en adelante. Dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es la pluralidad. El cuerpo, aunque el cuerpo es uno, porque Cristo es uno, es importante entender que en el cuerpo hay muchos miembros. Y aquí dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, que eso es lo que pasa en la iglesia niña, donde hay personas inmaduras, vea lo que dice este cristiano, porque pie ahí es cristiano, un miembro del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y dice, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído,
dónde estaría el olfato. Mas ahora, escuchen, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, escuchen, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿ves? La sinergia, los unos por los otros. Los unos por los otros. Cada ministerio tiene que funcionar en equipo para al final entregarle a Dios una ofrenda pura, no en discordia, porque ya sabemos de dónde viene la discordia. Cada vez que tú te rebeles, tú tienes que entender que ese acto es un acto vil y es anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Anti significa contra. Entonces, anticristo es contra Cristo. Es lo que se opone a Cristo. Y oponerse a Cristo es oponerse al diseño, es oponerse al reino de Dios. Por eso es tan importante, mi querido hermano y hermana, que nosotros podamos entender lo que Dios nos está enseñando en esta hora. Esa conducta de Dios. Esto es conducta. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Sinergia, trabajo en equipo. Dice Dios, yo puedo hacerlo todo, pero yo soy inclusivo. Dice Dios, yo voy a depositar en ti mi especial tesoro. Tú eres un vaso de barro, pero así como vaso de barro, yo te necesito. Yo te necesito, porque necesito depositar mi especial tesoro en ti. Y tú tienes que aprender a valorar el especial tesoro que fue depositado en ti. Entonces, mis hermanos, al salir en este día, vayámonos con ese pensamiento, trabajo en equipo. Si Dios es inclusivo, yo tengo que ser inclusivo. Ahora entiendan bien, porque esa palabra está muy dañada. Hay muchos que han dañado la palabra inclusivo, los movimientos. Eso ya es tergiversar. Eso ya es corromper la esencia, la originalidad de las cosas. Dios es inclusivo porque Él incluye, Él no excluye. Él llama, Él toma en cuenta, Él sienta a la mesa. Dios no está viendo si es rico o si es pobre. Eso no es relevante para Dios. De antemano que a la mayoría de los que Dios llamó, aunque también llamó a personas de posición económica alta, pero muchos de los que llamó fueron sencillos, pescadores, labradores. Tú ves a Eliseo, estaba labrando la tierra, arando la tierra. Y así podemos ir, pero es para que se entienda. Entonces, amados, el cuerpo es uno porque uno es Cristo, pero tiene muchos miembros. Entonces tú puedes ser el pie, el otro puede ser la oreja, el otro puede ser el ojo y así. Todos nos necesitamos. ¿Por qué Dios quiere que sea así? Por la sinergia, por el trabajo en equipo. Tú no puedes menospreciar al ojo, porque si tú menosprecias al ojo te vas a quedar sin ver. Si menosprecias la oreja te vas a quedar sin oír. Si menosprecias al pie te vas a quedar sin poder caminar. Aún, miren, nosotros somos muy malagradecidos muchas veces,
pero uno debiera darle gracias a Dios por todo. Vaya usted y le falte un dedito, cualquiera que sea, usted lo va a extrañar. Va a tener que de alguna manera acomodarse para poder funcionar. Vaya usted, ¿por qué digo malagradecido? Porque muchas veces no decimos, Señor, gracias porque me has dado vista, ¿verdad? Gracias porque me has dado los deditos. O sea, hay que estar enfermo para empezar a valorar lo que Dios nos ha dado. Hay que estar caído para valorar la posición que Dios nos ha dado. Por eso, una pequeña locura echa a perder a un reino mismo. Una pequeña locura, así como una mosca muerta, si cae en el perfume del perfumista, lo daña. Por eso hay que ser maduros para pensar, mi hermano, no te resientas, no te dividas, no te apartes, así no funciona el reino de Dios. Tienes que incluir, tienes que llamar, tienes que tomar parte, porque así funciona el reino de Dios. Por eso es que Dios aborrece las disensiones, los chismes. Miren, somos reparador de portillos. Si nosotros reparamos los portillos, ejercemos, oye bien, es decir, somos ayuda idónea. Porque la ayuda idónea para Dios es, escuche bien, es que uno actúe como si Cristo estuviera ahí presente, como Cristo actuaría. Eso es idóneo. Hacer lo mismo como que si hubiese sido Cristo el que tiene esa oportunidad. Pero cuando yo más bien divido, entonces yo funciono, es decir, pongo a ganar al reino de las tinieblas. En vez de ser un colaborador de Dios, vengo a ser un colaborador de Satanás, un siervo de Satanás, porque me bajé del lugar y empecé a hacer, oye bien, las cosas con el espíritu del anticristo. El chisme es aborrecible, el chisme no existe en el reino de Dios. Cada vez que alguien, mire, de verdad se los digo, hermanos, cada vez que alguien llegue donde usted para hablarle mal de un miembro del cuerpo de Cristo, oiga cómo lo digo, no un miembro de la iglesia local, eso también, pero aplíquelo, un miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes que ser tan maduro para detener y decir, mire, no amputemos el cuerpo, no dañemos el cuerpo, no desangremos el cuerpo. ¿Qué tal que si ese hermano es el ojo? Y si tú empiezas a atacar al ojo, te vas a dañar la vista. No funciona así el reino de Dios. Tristemente, hay muchos que no pueden trabajar en equipo por causa de estas dos cositas: el orgullo y la autosuficiencia. No, yo tengo la capacidad para hacer todo esto, yo no ocupo a nadie. A mí Dios me ha quitado personas autosuficientes porque me le estorbaban, es decir, estorbaban al cuerpo de Cristo para que los demás tuvieran parte. Tengamos mucho cuidado cuando aparezca uno de estos que quiere hacerlo todo. Aunque tengas la capacidad como Dios de hacerlo todo, haz lo tuyo, tu delegación, siembra la semilla, deja que Apolo riegue la semilla. Aleluya. Sentía Dios que aplíquelo en la familia, aplíquelo en todo. ¿Quién eres? Identifica quién es el otro. Yo soy Pablo, tú eres Apolo y allá está nuestro Dios. Así que yo hago lo mío, tú haces lo tuyo y juntos vamos a ver cómo Dios le va a dar crecimiento a esto. En el matrimonio, yo soy el esposo, tú eres la esposa y Dios está allá arriba. Yo voy a hacer lo mío, haz lo tuyo y veremos juntos cómo Dios le va a dar crecimiento a esto. Así funciona el reino de Dios. Entonces, tenemos que renunciar a esas dos cositas. Ay, mi hermano, orgullo y autosuficiencia. Autosuficiencia, yo solo, yo auto. O sea, yo mismo. Hay que morir a eso. Ya estoy ahora sí aplicando. Renunciar
Dígase usted mismo, dígase, yo tengo, yo tengo que renunciar al orgullo y a la autosuficiencia. El primer paso es reconocerlo. Ese es el primer paso, reconocerlo. Porque, por ejemplo, alguien diga, no, vieras que yo no soy orgulloso. Ya ahí ya perdió, ya va perdiendo. Porque les voy a decir algo, todos nosotros, sin excepción, aquí yo también soy inclusivo, los incluyo a todos naturalmente somos orgullosos y autosuficientes. Naturalmente, ¿por qué? Porque lo adánico está en esa naturaleza. Por eso es que hay que andar en la otra naturaleza, la espiritual. En la naturaleza espiritual solo existe una conducta y esa conducta es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Y después de ahí se deriva todo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En ese fruto debemos de andar nosotros. Así que hay que renunciar al orgullo y a la autosuficiencia. Sí, ayúdame, yo necesito ayuda. ¿Quién quita y dio lo que quería? Perdónenme en esa expresión así. Dios lo que quería era tenernos un ratito juntos. Yo podía hacerlo solo, pero un ejemplo, ahí están esas dos banderas. ¿Las está tomando? Ahí están esas dos banderas. La bandera de Israel y la bandera de Costa Rica. Y yo digo, ¿podrían traerme esas banderas? Y entonces sale alguien y dice, yo solo, y trae las dos. ¿Por qué no dejó que otro trayera la otra? Era un trabajo en equipo. Yo sé que tú podías traerlas las dos, pero ayúdate. Echa mano de la ayuda del otro. Aleluya. Así que entonces, orgullo y autosuficiencia. Eso pasa cuando uno quiere ser el centro. Cuando yo quiero ser el centro. Que todos, cuando yo hable, que todos me escuchen solo a mí. Que todos me vean solo a mí. Que yo sea el centro de esta reunión. El centro de todo. ¿Quién es? Jesús. Ellos se creen únicos. Ellos lo saben todo, de todas las materias. Miren, perdónenme lo que yo voy a decir. Aunque tú conozcas de X materia y tú sepas todos los matices de esa materia y estás hablando con uno que no sabe nada de esa materia, trata de bajarte al nivel de ese pobrecito para que él pueda entender. No te jactes de tu gran conocimiento en aquella materia. Bájate. En otras palabras, bájate con humildad. Que eso fue lo que pasó. Miren, digamos que, perdónenme en el ejemplo, digamos que nosotros éramos hormigas. Hormigas. Y Jesús está allá arriba. Y dice Jesús, ¿cómo hago yo para entenderme con estas hormigas? He tratado de algunas maneras, pero no entienden estas hormigas. Ya sé, me voy a hacer hormiga yo también y voy a hablar el lenguaje de ellos. ¿No fue eso lo que pasó? No, mire, nosotros no podíamos hacernos dioses, pero Dios podía hacerse hombre y se hizo hombre para hablar nuestro lenguaje, querido hermano. Por eso es que Él se compadece de nuestras debilidades. Estoy definiendo orgullo y autosuficiencia para ir rapidito a las enseñanzas. Ellos se creen únicos, lo saben todo el tiempo están enseñando a los demás, pero nunca aprenden de nadie. Yo conozco algunos así, no digo que estén aquí ahora, no son parte de la iglesia, aunque he visto algunos vislumbres en algunos de la iglesia local. De ese espíritu del que yo le estoy hablando. Está bien hablar y qué lindo que alguien sepa de algo.
A mí me gusta, por ejemplo, ahora en estos días que había aquí un ingeniero en todo el sonido y todas estas cosas, yo me deleité escuchando, es decir, escuchando y viendo la sabiduría de ese hombre, su conocimiento. Yo creo que David también estaba deleitándose. Y sentí que esta persona cristiana, humilde, nos llevó es decir, él bajó para que nosotros entendiéramos lo que él estaba explicando. Bendito Dios por eso. Así que, mis amados, esa no es la conducta de Dios. Esa no es la conducta de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús tomó a un niño, a un pequeñito, y dijo que había que ser como ese niño? Y dijo que había que aprender de ese niño enseñanzas. Aquí usted va a escuchar como que yo repito, pero las enseñanzas son la puntualidad de todo lo que he venido diciendo. Lo puntual. Entonces, número 1, enseñanza. Dios es inclusivo y no exclusivo. Número 2, si alguien es de Dios, escuchen, tiene la capacidad para seguir sus rasgos. No nos justifiquemos diciendo, Dios sí, pero no. Si alguien es de Dios, tiene la capacidad para seguir sus rasgos. Número 3, ser cristiano, escuchen, es tener la naturaleza de Dios. En consecuencia, se tiene el ADN de arriba. Por eso es posible vivir conforme a la conducta de Dios. Voy a repetir este punto, porque yo también he sido enfático. Cuando alguien diga, no, es que cristianos somos todos, eso es mentira. Eso es mentira, ¿por qué? Porque ser cristiano es una naturaleza. Entonces alguien dice, no, yo soy cristiano también. Entonces lo que hay que decirle, bueno, si tú eres cristiano también, tú naciste de nuevo. Y te va a decir, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces tú lo envías a San Juan capítulo 3, para que entienda qué es nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo es cristiano. No se es cristiano de nombre, eso no existe. ¿Es cristiano o no es? ¿Ha nacido o no ha nacido? Así que ser cristiano es tener la naturaleza de Dios. Escuchen. En consecuencia, se tiene el ADN de arriba. O sea, dentro de nosotros está la simiente santa. Nosotros participamos de esa naturaleza. Nosotros en el nuevo hombre tenemos el ADN de Dios. Por eso es que dice que somos linaje, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido. Por eso es, porque cuando nacemos de nuevo, nacemos de Dios. No por voluntad de hombre, ni de varón, ni de sangre y carne, sino de Dios. Así que tenemos el ADN de arriba, de manera que es posible vivir conforme a la conducta de Dios. Antes no podíamos, porque no teníamos ese ADN, no teníamos esa naturaleza, escúcheme, hermano. Número 4, Dios, Pablo y Apolos fueron un buen equipo. Dios, tú y yo podemos ser un buen equipo. Número 5, se necesita humildad para trabajar en sinergia. ¿Vieron ustedes esas personas que donde quiera que van, dañan? Donde quiera que llegan, dividen. Rapidito ponen pleito a todo mundo. Es una tristeza. Así que se necesita humildad para trabajar en sinergia. Número 6, Dios es el Dios de los humildes. Escriba eso, Dios es el Dios de los humildes. Donde tú veas orgullo, tú tienes que decir, allí no está Dios. Allí no está Dios. Dios es el Dios de los humildes. Y número 7, no hay otra forma
que andar en la forma de Dios. Perdónenme en el juego de palabras, pero es así. No hay otra forma que andar en la forma de Dios. Por eso, mi hermano y mi hermana, hagamos, no voy a hacer, hagamos conducta de Dios. Alabado sea el Señor. Mi hermano y mi hermana, hemos escuchado atentamente la instrucción del Señor. Hemos dicho que el reino de Dios funciona en sinergia, que es trabajo en equipo, que es cuando nos valoramos los unos a los otros, cuando nos ayudamos, cuando unimos nuestras manos. Ay del solo, dice la Escritura. Procura el trabajo en equipo. Procura la unión. Recuerden que la unión hace la fuerza. Eso aplica también en el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé sabiduría para andar en el fruto del Espíritu, que es el amor, y puedas tú también ser inclusivo y no exclusivo. Que Dios te bendiga. Desde Costa Rica les bendecimos en el nombre de Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el rey